Es verdad que ya ha pasado por nuestro podcast hace no mucho, pero en Fotolari tenemos una norma. Si surge la opción de sentarnos un ratito a charlar con Gervasio Sánchez, hay que aprovecharlo. Gervasio Sánchez a estas alturas no necesita presentación, fotoperiodista, Premio Nacional de Fotografía, azote de medios de comunicación políticos y demás, siempre tiene muchas cosas interesantes que contar, así que hemos quedado con él aquí en Fotoforum Fest Barcelona para tomarnos un café. Va a ser un café, yo creo que rápido, pero merecerá la pena. Pues aquí estamos con Gervasio Sánchez, es un lujazo tenerte aquí. Acabamos de salir de la charla que ha dado en Fotoforum Fest y yo confieso que acabas un poco jodido, después de una charla tuya. Sales ahí con... Hostia, ¿es parte? O sea, sabes, tú eso eres consciente de ello, ¿no? Que tocas a quien está viendo estas fotos, este abajo, este discurso. Intento pues mostrar mi trabajo, que lo he hecho con personas muy jodidas, muy golpeadas por la violencia, muy maltratadas por la vida, sin oportunidades. Intento que estas historias lleguen al público que vive cómodamente de la manera más, más humilde por un lado, pero por otro lado con el interés de que sirva para pensar más en profundidad a qué nos dedicamos en este mundo, ¿no? Y bueno, a veces parece que lo consigo. Sí, sí. El buen documentalismo tiene que golpear, eso es lo típico, remover conciencias. El buen documentalismo lo que no tiene que hacer nunca es utilizar zafiamente las armas de la fotografía para conseguir, impactos superficiales. Hay que profundizar las historias, hay que tratar a la gente con la dignidad que se merece, a las víctimas, y hay que mostrarlas con contundencia, pero también al mismo tiempo con el respeto que cualquier persona, incluso aunque estés muriendo o a punto de morir, tienes derecho a ser tratado. Y yo intento siempre hacer esto. La verdad es que lo que hago normalmente es plantearme cualquier trabajo como con una fórmula que me ha dado mucho buen resultado en toda mi vida. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera en su lugar? Si yo estuviera moribundo, si estuviera buscando a mi ser querido, si estuviera bajo las bombas, si estuviera en un campo de refugiados con mis hijos llenos de moscas porque no tienen fuerza ni para quitarse las moscas de la cara. Me gustaría que llegase un fotógrafo y me maltratara a mí y a mi familia, o preferiría que llegase un fotógrafo y me tratara con el respeto que me merezco. Entonces lo que hago es aplicar la lógica. Ya sé que de Ucrania no hablas porque no estás muy en contra de los todólogos, me ha gustado mucho eso que has comentado en la conferencia. Ahora que has dicho lo de las víctimas, hemos visto estos días una foto de una familia asesinada, muerta en la guerra de Ucrania. ¿Tú hubieras publicado esa foto? A ver, yo creo que... ¿Habrías hecho esa foto? Bueno, primera pregunta. Y segunda, ¿la habrías enviado y le...? Todas las fotos hay que hacerlas, todas. Incluso en las situaciones más rocambolescas hay que hacerlas. El ejemplo que... ¿Nunca has levantado el dedo del disparador? Todas las fotos hay que hacerlas. Incluso lo que no hay que hacer es provocar que ocurra algo porque tú estás presente. O sea, si yo estoy en una zona de conflicto donde hay mucho exhibicionismo de los combatientes y de repente van a ejecutar a alguien porque yo estoy delante, yo dejo de hacer fotografías. Vale. De hecho, lo he hecho, ¿no? Pero si va a pasar algo y yo estoy presente y está claro que no lo están haciendo porque yo estoy presente, lo voy a fotografiar. Si me encuentro mujeres violadas o menores violadas con claras señales de haber sido violadas y expuestas físicamente, porque evidentemente se han quedado con las piernas abiertas, destrozadas, yo voy a hacer esas fotografías. Voy a documentar ese hecho como si fuera un criminólogo, porque si yo recupero de esa escena toda la violencia que ha habido ahí, algún día pueden ser juzgados los culpables. Lo que no haré será publicarlas. Nunca publicaría una fotografía en la que las personas fueran, mostradas de una manera de la que no estoy de acuerdo. Es verdad que también puedes decir, bueno, pero un muerto es un muerto, no, pero un muerto está muerto. Y en mi vida me he encontrado yo nadie sobre un terreno bélico que te diga no publiques los muertos de mi familia. Al contrario, me han dicho, públicalos y muestra qué pasa aquí. Esto pasa siempre, ¿no? Luego buscaría, en ese caso de unas mujeres violadas, un encuadre que fuera mucho menos violento visualmente, pero esta fotografía la guardaría para que algún día puedan ser los testigos oculares, las pruebas de facto de lo que ha ocurrido. ¿Y esta foto de Ucrania? Volviendo a la pregunta, ¿la habrías...? Por supuesto. Es que además, esa foto de Ucrania no se ven ni los rostros. Sí, sí. O sea, es absurdo ponerse aquí a valorar
lo que tiene que hacer un fotógrafo. Es que estoy harto de este tipo de debates, es que estoy harto de la mentalidad acomodada del público europeo que cree que hay que estar siempre mostrando las cosas como a ellos les gustaría. El público acomodado europeo que no quiere ver el drama de la guerra, ni de la violencia, ni de la muerte, ni del hambre. Lo siento mucho, lo siento mucho. Es lo que ocurre y es lo que hay que mostrar. Y si alguien se queja de una fotografía como esta, realmente tiene un problema serio que resolver. Y no se trata de falta de respeto. Incluso te voy a decir más, si estas personas estuvieran destapadas con los rostros visibles, muertas, habría que publicarla, porque es obligación de los periodistas y de los medios publicar la contundencia de la guerra. En la guerra no pasan cosas divertidas, pasa lo peor que uno se puede imaginar, y hay que buscar la forma de resolver o intentar parar el conflicto mostrando la contundencia de la violencia. ¿Somos más delicados como audiencia cuando las víctimas son blancas y se parecen, están a 1000 kilómetros y no a 5000 kilómetros? Damos vergüenza ajena. O sea, cuando ha pasado durante la epidemia de COVID, ¿no? A mí me han dicho políticos de cuarta categoría, políticos vergonzosamente hipócritas, que impedían que entrásemos en las residencias o los sanatorios o las UBIs porque querían respetar la intimidad de las víctimas. Mentira, mentira, mentira. Impedíais que entrásemos para evitar que se vieran los errores que estáis cometiendo. Yo llevo toda mi vida, 40 años, tratando a gente que sufre y gente que muere en zonas de conflicto. Y siempre he tratado a la gente con respeto. De hecho, he editado un libro, se llama Pandemia, con el trabajo de 26 fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres, 13 latinoamericanos y 13 españoles, junto con Ricardo García Vilanova, y solamente hay un muerto descubierto. Y lo hemos publicado porque teníamos el permiso de la familia, el fotógrafo tenía el permiso de la familia en Brasil. Hemos tratado la COVID y hemos tratado a todo el mundo con la decencia que se merece. Cuando los políticos o los estúpidos gerentes de los medios de comunicación, cuando esta especie de personajes que hacen del mundo en que vivimos ideología barata, deciden no publicar una foto, están haciendo un flaco favor al periodismo y están haciendo un flaco favor al ciudadano como ser crítico que tiene derecho a estar documentado. Tú eres muy duro con los medios de comunicación. Repartes a diestro y siniestro con toda la razón del mundo, pero claro, igual un fotógrafo, una fotógrafa que está empezando está pensando, joder, es que si yo digo lo mismo no voy a publicar en la vida, ¿no? Si yo me meto con los medios de referencia, como sé que no te gusta que se llamen, me van a cerrar puertas, ¿no? Mira, yo tenía esta actitud hace 30 años. Si alguien busca entrevistas mías de hace 30 años, lo decía exactamente igual, y evidentemente me han cerrado puertas, sí. Te lo puedo asegurar. O sea, ha habido medios, algunos de esa de referencia, o que se autonomía de referencia, que me han cerrado las puertas. Puedes decir nombres, ¿eh? O sea, si quieres puedes decir nombres. No se trata de decir nombres, en realidad generalizado. Les da igual que generalizado. De hecho, yo dejé de trabajar con un medio muy importante para trabajar con otro medio muy importante y ahora acabo de hacer el camino al retorno porque el medio con el que dejé de trabajar no tenía ningún tipo de sensibilidad por los temas que yo hacía y me fui a un medio que tenía sensibilidad y ahora ese segundo medio no tiene sensibilidad y me tiene que volver al anterior. O sea, esto pasa siempre. ¿Pero por qué pasa? Porque es la rutina permanente de la prensa, porque en los puestos claves hay personas sin atributos, hay personas sin calidad humana, hay personas que están siempre más preocupados de resolver temas económicos y temas de presupuesto que temas de calidad informativa. Pero bueno, a ver, alguna esperanza tiene que haber en los medios. Bueno, los medios digitales que han nacido para de alguna forma luchar contra los medios tradicionales tampoco lo están haciendo muy bien. Entre otras cosas porque la prensa tan atomizada, hay tantos medios que evidentemente están pagando cantidades vergonzosas. O sea, los medios digitales pagan igual de mal que los medios no digitales. Todo el mundo lo sabe, no hace falta. Sí. O sea, yo llego a hacer incluso, he mandado 25 o 30 emails una noche a amigos, compañeros. ¿Me podéis hablar por favor, de vuestras tarifas? No voy a nombraros, pero voy a hablar de tarifas y de a la mañana siguiente levantarme porque estoy en la otra parte del mundo y encontrarme 25 o 30 respuestas absolutamente brutales contra el comportamiento obsceno de los medios de comunicación generalizados de este país. En este país,
un columnista de cuarta categoría, que es amigo de la casa, porque coincide muchas veces ideológicamente con el perfil que quieren en esa casa. Te hablo de La Vanguardia, del Periódico de Cataluña, te hablo del País, del Mundo, de ABC, de cualquier medio que te dé la gana. Cobra más hablando de Ucrania en estos momentos, de Afganistán, que los periodistas que están trabajando sobre el terreno. Y esto es, por decirlo educadamente, vomitivo. Y esto pasa porque hay una serie de personajes infectos en los medios de comunicación que, en vez de apostar por el periodismo de calidad, por las historias de profundidad, por los periodistas que van a los sitios a hacer bien el trabajo, se juegan la vida por mostrar lo que está pasando, han decidido apostar por amigos de la casa. Amigos, son amigos. Sí. Gente, referentes, escritores, todólogos, columnistas, escritores. Durante la pandemia se alucinaba de ver gente que se dedicaba a hablar de la pandemia mirando por la ventana. En su casa, atrincherado allí, solamente salía al balcón a hacer el gilipollas a las 8 de la tarde, aplaudiendo, ¿no? Y se ponía a escribir una historia que luego era publicada como si fuera aquello la hostia, ¿no? Y estaba toda la tarde buscando la palabra clave para quedar bien y decir, fíjate qué guay soy, he encontrado una fórmula didáctica para mostrar todo esto. En el caso de Ucrania, es una guerra cercana, también cercana de kilómetros. Seguro que mucha gente, fotógrafos que están empezando, han cogido el coche, se han plantado allí, sin ningún tipo de cobertura. Yo soy miembro de la directiva de Reporteros Sin Fronteras en estos momentos. ¿Qué les decimos? Mira, yo te puedo... Tú de joven igual también lo habrías hecho. Claro, y lo hice. Sí, pero lo hice, a ver, en los Balcanes, hace 30 años, hacía una guerra europea muy cercana a Italia, Austria, Alemania. También venían periodistas jóvenes a hacer el weekend bélico. Cogían el coche el viernes por la tarde y se venían a esto. Algunos de ellos se quedaban por el camino. O sea, el fin de semana literal. Sí, literal, weekend bélico, como te lo estoy contando. Vale. También había paramilitares que venían de Serbia con sus coches vacíos, se los llevaban llenos después de cargarse a unas cuantas personas y haberles robado las neveras y los frigoríficos y otros objetos de valor. También pasaba. Y en otras milicias también, ¿no? A una guerra no se puede ir en plan divertimento, ni en plan hobby, ni porque me aburro en mi casa y resulta que como cojo un coche y me voy hasta Ucrania, aquello va a ser fácil de cubrir. No, las guerras, en el momento que empieza el caos te puede atrapar, aparece gente armada por todas partes y es peligrosísimo. O sea, una persona sin experiencia no puede ir a una guerra solo, puede ir a una guerra al lado de alguien con experiencia. Si quiere esa persona con experiencia, llevarlo. Que a veces puede ser sí, o a veces, casi siempre, no. Porque yo, si me voy a una guerra, no me voy a ir ya con alguien sin experiencia. Aunque sea alguien muy conocido, muy amigo, le voy a decir que intenta hacer las cosas de una manera pues menos acelerada y con un ritmo distinto, y que al mismo tiempo intente hacer paso a paso su cobertura, ¿no? Pero esto también lo he hecho yo. O sea, yo cuando iba a El Salvador o a Guatemala, no me iba al frente de batalla de la noche a la mañana. Llegaba allí, me enteraba de lo que estaba pasando, me acreditaba, buscaba gente de referencia que me pudiera ser, de referencia de verdad, ¿no? Que me pudiese ayudar, y después les lloraba para que me dejasen ir con ellos. Y me iba con ellos, y estando con ellos intentaba comportarme como me tengo que comportar. No volverme tonto, no ponerme histérico, no empezar a poner en peligro el equipo por actuar a mi manera, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Esa imagen épica del reportero que se juega la vida, ¿tú crees que la estamos superando ya? Porque sí ha existido. Bueno, el reportero que se está jugando la vida existe. Sí, pero darle cierta épica y cierto romanticismo. Existe, pero el que verdaderamente lo hace no habla de ello. El problema es que los que hablan de que son reporteros de guerra son los que ni siquiera llegan a los aledaños de la guerra. O sea, creerte que porque has estado en Lviv, o has estado en Polonia, o has estado en Eslovaquia, o incluso ahora mismo en Kiev, eres un reportero de guerra, produce solamente carcajadas. En Kiev o en Odessa no está pasando absolutamente nada por el momento. Ya veremos qué vas a hacer tú cuando pasen las cosas. Porque acá siempre pasa lo mismo. Están durante el tiempo que están sobre una cobertura, no pasa gran cosa. Las bombas, Kiev es una ciudad gigantesca, las bombas caen a 40-50 kilómetros de tu hotel o más, ¿no? Ya veremos cuando empiece la cosa a ponerse seria qué vas a hacer. Entonces, creerte que eres un corresponsal de guerra o eres alguien especializado en guerra porque vas a Ucrania del oeste para ver cómo llegan los refugiados, o vas a Odessa ahora mismo, hoy día, por el momento, sin pasar nada, o a Kiev,
Pues simplemente, insisto, produce carcajada. Para poner la etiqueta. Con Ucrania pasa algo muy curioso. Hay muchísimos periodistas, tenemos un flujo informativo continuo. Esa sobreinformación, pese a esa sobreinformación, da la sensación de cuesta a veces, ¿no? Ese contexto, entender lo que está pasando, o qué te crees, qué no te crees. Hay muchos periodistas, como hubo la guerra del Golfo del 91, que todos tuvieron que actuar bajo la censura, como se está actuando ahora. En estos momentos, en Ucrania hay muchísima censura. No solamente son los rusos los que están censurando, son los ucranianos. Los ucranianos están impidiendo el trabajo de los periodistas, o de muchos periodistas, en las zonas de alto conflicto, en las primeras líneas. Los compañeros míos que están trabajando están teniendo todas las dificultades del mundo, todas las del mundo. O sea, porque los ucranianos quieren controlar también la información y porque los ucranianos saben claramente que mostrar a los periodistas qué está pasando en la primera línea de combate puede ser peligroso para su causa, claro. Porque hoy día, pues también ellos todo ello lo intentan enmascarar el hecho de que hay periodistas que pueden ser espías. Mentira. Los periodistas que están en la zona de conflicto que yo conozco son periodistas de toda la vida, que cojan los currículums y los miren. Sí. Como si yo voy y me acusan de ser un espía. Pues al niñato. Hay uno en Polonia detenido desde hace unos cuantos días. Sí, pues eso. Al niñato que que se va a poner delante mío, va a hablar de espía, le voy a decir, ni cuando ni tu padre había nacido, o tu abuelo estaba en pantalones cortos, estaba haciendo guerra. Esto es lo que pasa, o sea, tienen que tener claro quién son los periodistas, que además con internet es muy fácil. Tú pones Gervasio Sánchez, pones Ricardo García Villanova, pones Emilio Molinati, pones Luis de Vega, pones tal persona, sabes a qué se dedica, no pones espía por ninguna parte, ni que estás recibiendo un salario de la CIA, ¿no? Entonces hay censura por parte de los rusos, que están impidiendo el paso y están mintiendo descaradamente a su población, y de los ucranianos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces, los periodistas que están trabajando sobre el terreno, evidentemente, no están en las primeras líneas de combate, hay mucha parafernalia, hay mucha gente que necesita hacer un poco de mucho peliculero en algunos casos, y esto no es la guerra. De hecho, también pasó en la guerra de Croacia, la primera guerra balcánica, no es nada nuevo, ¿no? O la guerra de Bosnia, cuando antes de que empezara la guerra, cuando todavía la guerra no había llegado a Zagreb, a Sarajevo, había un montón de periodistas. Cuando se empezó la cosa a ponerse muy serio, apenas quedaron periodistas, todo el mundo se marchó corriendo. Y esos periodistas, no recuerdo quién es la frase, no sé si era Manu Bravo, ¿no? que se contaban más de ellos mismos que de la guerra. Pero esa dinámica no es un poco la que se ha quedado en los medios, es decir, los medios no quieren historias personales, relatos en primera persona. Pero tú tienes que ser tienes que tener la suficiente personalidad para ser tú el que decides el guión de tu historia. O sea, a mí en la vida me han llamado de un medio para decirme, oye, haz esto a lo otro, porque los hubiera mandado directamente a la mierda, ¿no? Entonces hay que ser capaz de decir, no, esto no lo voy a hacer. Pero es que son los periodistas los que lo hacen. Los periodistas avisan por Twitter de que dentro de 3 días voy a llegar a Ucrania. Por favor. O de repente te están hablando de que están en un lugar antes de haber mandado su primera crónica, lo cual es un poco estratégicamente un poco tonto, porque lo mejor es que tú hagas tu historia, la mandes y que la gente se entere de dónde estás cuando la lean. No les anuncies a tus compañeros que son competencia donde estás. Pero hay gente que está obsesionada con las redes sociales y gente además que son buenos periodistas en algunos casos, no muchos, que están muy obsesionados con las redes sociales, y gente que son muy malos periodistas que creen que ser periodista es estar en las redes sociales, o gente que cree que ser periodista es hablar de lo que te pasa a ti y no de lo que le pasa a la gente. Eso está muy generalizado. Sueles comentar que en las guerras no hay nadie inocente, creo que es una frase más o menos, no sé si es literal, pero lo has dicho. ¿Quienes la están cubriendo son inocentes? Bueno, los periodistas tienen un papel que hacer en una guerra, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo de la manera más honesta posible. Tienes que saber claramente que la guerra, la primera víctima es la verdad, eso es muy viejo, y que la propaganda está al límite, que hay que tener cuidado con la propaganda, hay que tener cuidado. O sea, el hecho de que te muestren que han bombardeado tal lugar, tales, no significa que te lo tengas que tragar con patas fritas. Tienes que saber bien qué ha pasado, qué ha ocurrido, buscar las contradicciones, y si hay dudas hay que aclararlas, ¿no? Porque a veces puede pasar cosas de que quieran provocar un incidente internacional y que haya yo digo que bombardeos sobre hospitales por los propios ucranianos, ni mucho menos, porque esto fue un invento que también los serbios lo hicieron en la guerra de los Balcanes, y sinceramente con la cantidad de bombas que caían era difícil tener que esperar que una bomba tuya fuera la que provocase el caos, ¿no? Ya lo provocaba la propia guerra. Pero es verdad que
que hay que ser muy, muy cuidadoso y evidentemente la experiencia es muy importante para no dejarte embadurnar ni manipular por la propaganda. Otra de esas manías de los europeos es que son señores blancos los que van a lugares pobres a contar las guerras, y uno de los discursos del nuevo documentalismo es: igual no hace falta, o sea, igual ya allí hay reporteros, ya hay reporteras, ya hay gente que lo puede contar. ¿Tú, a lo largo de tu experiencia, has notado algún cambio en esta narrativa? A ver, en cualquier conflicto armado que yo he cubierto desde los años 80, hay periodistas locales, hay fotógrafos locales. De hecho, son los fotógrafos locales y los periodistas locales los que mueren, casi siempre. Los que son perseguidos y mueren. En Balcanes, cuando coges la lista de periodistas muertos, por cada un extranjero hay 10 o 15 locales. Te coges la guerra de Irak, por cada extranjero hay 50 locales. Te vas a Sierra Leona, por cada extranjero que hay, y mataron a Miguel Gil, que era un muy amigo mío, hay 10 locales. En Colombia o en México matan periodistas mexicanos y colombianos. Siempre hay periodistas locales. Pasa que el problema está en que esa idea de no, que sean ellos los que cuenten la historia. Bueno, sí, pero ellos pueden contar la historia, están preparados para contar la historia, quieren contar la historia. Porque yo, por ejemplo, si mañana empezase una guerra en España, yo no la cubriría. No, yo no. Todo clarísimo. Si mañana empezase aquí un conflicto, yo no cubriría una guerra en mi país porque sé lo que significa la guerra, y si estallase mañana un conflicto en España, incluido Cataluña, me iría a la Conchinchina. Lo tengo clarísimo, lo he anunciado muchas veces y no es ninguna broma. ¿Entiendes? Entonces, claro, si yo me voy, ya no puedo yo cubrir mi conflicto. Y de hecho, yo conozco muchos periodistas que están sobre el terreno en muchos países que también les gustaría marcharse. O sea, que no les gustaría cubrir el conflicto de su país, ¿no? Porque es muy duro. O sea, palestinos que están cubriendo los bombardeos sobre Palestina y que después de hacer trabajo vuelven a sus casas y se encuentran la casa totalmente destrozada y con su madre o con su padre muerto. Imagínate tú, estás tan implicado en la guerra, y es tu guerra además, la guerra que pasa a tus vecinos, que al final, ¿cómo se puede trabajar de esta manera? Has hablado antes del trabajo que hiciste en la pandemia. Igual es el trabajo más rápido, corto que has hecho, es decir, porque tú haces trabajos muy a largo plazo, que es una auténtica rareza ahora mismo en los medios de comunicación encontrar trabajos, pues vidas minadas, desaparecidos, es decir, trabajos que se prolongan a lo largo de muchísimos años, básicamente porque no hay medios dispuestos a pagar un trabajo así. Claro. Yo esos trabajos, para mí, son puro periodismo, que evidentemente nunca encontrarás en los medios de comunicación, porque no ahora con la crisis, cuando ganaban millonadas, cuando los gerentes de los medios de comunicación, cuando los periodistas de los medios de comunicación de algunos periódicos que se autodenominan de referencia cobraban 16 pagas al año, 16 pagas, madre sí, mía, ¿eso existía? 16, sí, claro que existía, 16, incluso una paga de beneficio. No se invertía en periodismo de profundidad. O sea, y los que algunos ahora denominan periodismo de profundidad, no es periodismo de profundidad. Algunos se creen que han inventado las nuevas normas del periodismo. No es periodismo de profundidad. Ir a Afganistán una semana no es periodismo de profundidad. Periodismo de profundidad es lo que hizo Mónica Bernabé, está 7 años en Afganistán. Periodismo de profundidad es lo que está haciendo Ricardo García Vilanova, que lleva 10 años o 12 años cubriendo Libia, Siria, y de manera regular. Irte una semana a Afganistán no es periodismo de profundidad. ¿Cómo financias eso? O sea, ¿alguien? Se lo digo aquí y se lo digo en la cara a los responsables de creerse que hacen periodismo de profundidad. Y también tampoco es periodismo de profundidad decir, o periodismo de conflicto, decir que estoy en Ucrania en la frontera de Polonia. Seamos serios. ¿Vale? Los conflictos se pueden cumplir de muchas maneras, y yo no soy partidario de que la gente vaya a la guerra porque sí. O sea, la gente tiene que ir a la guerra porque quiere ir, y la guerra es muy complicada y hay muchas aristas que cubrir de un conflicto, muchos ángulos que cubrir. El problema, la historia de los refugiados hay que cubrirla, es tan importante como los bombardeos, pero a las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿entiendes? Entonces, el problema es que verdaderamente no hay ningún tipo de, digamos, de interés por profundizar en los conflictos armados y en sus consecuencias. Me hace mucha gracia que has hablado que tu trabajo de vidas minadas te lo pidió, te lo encargó una revista del corazón, una revista de mierda que decías tú. Ya no quedan ni siquiera revistas de mierda, de mierda dicho de esa manera.
capaces de financiar eso fuera del establishment de los medios. Pero eso fue un caso curioso y rarísimo. Una rareza, ¿no? Rarísimo. Y no, ellos no financiaron Vidas ni nada, ellos financiaron el primer reportaje que yo hice a Angola, que significó que yo de repente entendiera que había una historia que contar, que había contado, Mutilados por Minas. Se habían hecho algunas historias sobre campos de refugiados, centros ortopédicos, gente mutilada, pero historias personalizadas, y fue lo que yo empecé. Fue un poco, digamos, el impulso me lo dio una revista del corazón de mierda, ¿no? Pero sorprendentemente esa revista del corazón de mierda tuvo bastante más agallas, más actitud crítica y tuvo más valentía que los diarios de referencia de la época, que ganaban en aquellos tiempos millonadas. Ya. Vamos a ir terminando ya porque tienes que escaparte para coger un tren. En Fotolari hablamos mucho de cacharreo. ¿A ti el tema cacharreo te gusta? ¿El tema de cámaras o te da un poco igual? Tú eres de los de dame una cámara y se saca fotos. Le acabo de decir a la gente de Leica, que me han venido a preguntar si por qué no he utilizado Leica nunca, que... ¿Esto es una exclusiva, amigos? No, le acabo de decir que yo sigo trabajando desde el primer día de mi vida profesional con Nikon, porque fue una Nikon la segunda cámara que me compré. Si me lo hubiera comprado Canon, hubiera trabajado con Canon. Me interesa cero el cacharreo. Has dicho que no a Leica, madre mía. No, le he dicho que no. Le he dicho que yo no he trabajado nunca con Leica. Ya veremos. Todo se puede hablar, ¿no? Pero bueno, también ha habido en los últimos tiempos otras marcas de fotos que se han puesto muy de moda, que me han ofrecido poder llevar sus cámaras. Y sinceramente es que yo tengo mis Nikon analógicas todavía, que las compré hace un montón de años. No soy nada dado a cambiarme de cámara. Si la cámara funciona. No soy nada a tener que leerme los rollos de cómo funciona el fotómetro, pero no. Cuando me compro un ordenador, compro el mismo marca de ordenador con el mismo teclado, todo, igual para perder el tiempo que me lo pongan a trabajar y pueda trabajar trabajando sin tener que pensar nada más. No soy nada dado a mismas fotos con el iPhone 8 que has dicho, la de pandemia, que claro. Ahora con TX estás tirando, ¿no? Claro, y la pandemia la hice con un iPhone 8, porque tenía un iPhone 8, si hubiera tenido un 12, hubiera hecho con 12. Con lo que... ¿no? Porque era un teléfono que me sirvió para hacer mi trabajo. Y en este proyecto de pandemia, de los 26 fotógrafos, soy el único que las fotos las ha publicado y son grandes con un iPhone. Y ya está. Y nadie se ha quejado, ya está. Nadie se ha quejado, entre otras cosas, porque lo contrario hubiera sido imposible. O sea, si yo hubiera entrado en los sitios que entré con una cámara normal y corriente, me hubieran echado patadas. Y ahora mismo, ¿en qué estás? ¿Qué es lo siguiente? Porque da la sensación de que cuando se te oye hablar, en plan de, sí, Gervasio ya lo ha hecho todo. Es decir, ya ha cubierto todos los temas, ha estado en todas las guerras. ¿Tú a guerras ya no vas? No, sí he estado. Yo, el hecho de que no esté ahora mismo en Ucrania es porque estoy haciendo Vidas Minadas 25 años, pero he estado en Afganistán en los últimos tiempos. Yo me he movido, he estado en Centroamérica, evidentemente Guatemala ya no es una guerra, pero en las zonas donde están los activistas de derechos humanos le pegan un tiro al primero que proteste. Claro, igual nuestro concepto es de si no salen los titulares no es una guerra. Exactamente, pero hay mucha guerra y muchos conflictos armados y las consecuencias de la guerra son a largo plazo, porque las guerras no acaban cuando se firma un trozo de papel, ¿no? Entonces yo sigo trabajando, estoy haciendo Vidas Minadas 25 años para el año que viene, estoy haciendo Desaparecidos en España para el 2036, tengo un proyecto sobre memoria en Europa que no quiero dar más claves porque es un proyecto muy en profundidad que quiero presentar no sé cuándo, dentro de 5 o 6 años. No sé, tengo muchos proyectos y de hecho yo ahora mismo estoy más o menos en la mitad de mi vida profesional, porque han pasado 40 años, yo he vivido otros 40, pues hasta los 104, por lo cual tengo la mitad de mi tiempo todavía por ejecutar. O sea, jubilarse no está ni por asomo, ¿no? En la cabeza. Hombre, cuando llegue la hora de cobrar una pensión, la cobraré, porque entre otras cosas llevo muchos años pagando autónomos, el máximo de autónomos. Para poder jubilarte. Para que cuando me... sacrificándome para que cuando llegue la hora de la jubilación no me queden 400, 800 euros, se me quede algo más. Pero vamos, esto lo he hecho sacrificando y haciendo un esfuerzo económico importante. Alguien puede decir, bueno, porque te sobra el dinero. No me sobra el dinero. Igual no me lo he gastado en una cámara de 10.000 euros y porque he seguido con la cámara barata. De hecho, la última vez que estuve con Casanova me vendió uno de los de allí, que se ha jubilado ya, me vendió una cámara. Yo le dije, mira, yo no quiero comprar una cámara nueva, quiero comprar una segunda mano, una Nikon, que sea mejor que esta. Y él me dijo, mira, esta es cojonuda, te va a salir por 3 veces menos. Digo, esa es la que yo quiero. ¿Hace cuántos años? ¿Es la última cámara que te compraste? Hace 3 años o 4 años. Sí. Última pregunta. Yo cuando veo tus fotos, cuando veo esas imágenes tan duras que pones, siempre pregunto lo mismo. Cuando tú vuelves a casa, cuando vuelves a Zaragoza, por la noche, después de haber visto toda esta mierda, todo este horror,
esta imagen del mundo que tú acabas de ver una presentación tuya y dices, joder, vaya mierda de mundo estamos? ¿Cómo lo haces? Mira, yo estoy rodeado de gente que no duerme por las noches. No sé por qué. Unos porque se han hecho mayores, otros porque están nerviosos, otros porque tienen problemas no sé qué. ¿Tú duermes bien? Yo duermo de puta madre. No, yo te digo, yo me meto en la cama y a los segundos estoy ya fuera. Duermo poco. Yo puedo aguantar durmiendo 5 horas, 6 horas. Duermo poco, 5 incluso. Pero duermo intensamente. Y duermo intensamente porque me puedo mirar al espejo cada noche, de hecho lo hago cada noche, y no llaman mi hijo de puta. Porque no he hecho nada, no he hecho nada que me cuestione como ser humano. No he tropezado contra nadie, no he pisoteado a nadie, no he maltratado a nadie, no he mentido nunca, no he actuado injustamente con alguien, no me he aprovechado de unas circunstancias durísimas de alguien, he hecho las cosas con decencia. Entonces yo al espejito mágico le pregunto cada noche, ¿tienes algo de que arrepentirte? Y todavía no me he llamado hijo de puta. Me gustaría a mí saber cuántos directivos de medios de comunicación, gerentes de medios de comunicación, gerentes de empresas armamentísticas, diplomáticos, políticos europeos, políticos de Cataluña, políticos de Aragón, políticos de Andalucía, políticos de España pueden decir lo mismo. Entonces, lo dejamos ahí, yo creo que al final un poco lo que estás buscando en tu vida es que hacer bien tu trabajo y que nadie te tenga por qué acusar de algo que no que has hecho mal. Por eso a la gente joven siempre les digo, cuidadito con jugar con fuego e intentar engañar. Si te pillan una vez engañando, estás muerto para siempre. Creerás que vas a renacer porque se le ha olvidado a la gente, pero no. Conozco casos de personas que hicieron muy buenas historias y la cagaron una vez y están muertos para siempre. Porque además algunas personas son tan estúpidas en el periodismo que ni siquiera son capaces de aceptar sus errores. Y dicen, no, es que mentí intencionadamente y nunca lo volveré a hacer. Sería una fórmula bonita. Le he mentido y a partir de ahora lo volveré a hacer. No. Pero me ha pasado un caso de encontrarme gente que ha mentido y que luego lo niega. O le echa la culpa al traductor, como si fuéramos todos estúpidos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso porque la vida de un periodista de conflicto, un periodista que crea en el periodismo como creo yo, a pesar de todo, empieza en la cuna, que es cuando desde el día que quiere ser periodista, en mi caso 14 años, y acaba en la tumba. Y en ese periodo de tiempo que puede durar 80, 70, 60 o 90 años, y si tienes mala suerte menos porque te matan en una cobertura, hay que hacer las cosas siempre decentemente. Un lujo escucharte, Gervasio, como siempre. Gracias por todo. Hasta luego.